actualizar un poco el trabajo y os intentaré convencer de por qué este aspecto es clave. Aquí yo creo que Elizabeth lo ha vendido muy bien, en el sentido de que todo el mundo entiende perfectamente pues, que una empresa exporte más es algo clave para que la economía funcione mejor. Pues aquí me gustaría que viésemos por qué el análisis de la desigualdad sigue siendo un análisis importante en nuestro contexto, más allá de consideraciones puramente sociales. Por tanto, primero contextualizaré el tema, después os daré algunas ideas de por qué la educación juega un papel muy clave, muy importante en el análisis de la desigualdad, y después ya pasaremos los puntos 3 y 4, que es lo que sería más la parte relacionada con lo que sería la investigación, y por último, si me queda tiempo, pues intentaré daros un breve resumen de las conclusiones. Por mi parte, ya les he comentado a los organizadores que no hay inconveniente en que pongan la presentación a vuestra disposición, por tanto, tampoco es necesario mejor que toméis muchas notas porque la vais a tener, sino que lo que me interesaría también es que si hay alguna cosa que mientras yo voy explicando no la veáis clara, a pesar de que, bueno, insistimos en la idea de lo mucho que cuesta intervenir en público en una sala de estas dimensiones, pero si hay algo que no veáis claro, levantad la mano y me paráis. Romper un poco el protocolo establecido por el organizador, pero seguro que Ángel me vale. Empezamos, por tanto, por lo que sería el mercado de trabajo español en el contexto actual. Yo creo que no es necesario volver a insistir en las causas de la crisis, ni volver a insistir en por qué se produce la crisis, pero sí que me gustaría que veáis cómo es esta crisis en relación a otras crisis anteriores. Este gráfico de aquí, como idea, no es mía, es un gráfico de Samuel Ventolila ya de hace un par de años, tanto de muy al inicio de la crisis. Yo lo único que he hecho es de actualizarlo con los datos de la encuesta de población activa. Mirad, es un gráfico que no se interpreta de manera fácil, pero una vez que lo explican es muy evidente la información que hay aquí. Lo que se hace es mirar en cada una de las etapas expansivas de la economía española, mirar cuándo se ha conseguido el punto máximo de empleo. ¿Vale? Pues en el año 1976 la economía española llegó al nivel máximo de empleo en aquella década, y a partir de aquel momento, como consecuencia de las crisis del petróleo que les han explicado, pues sabéis que empieza todo un proceso de reconversión industrial que lleva a la destrucción de miles, de cientos de miles de empleos. Y lo que miramos en este gráfico es, primero, cuánto representa la caída de empleo respecto a ese punto máximo. Eso es lo que tenemos en el eje vertical. ¿Vale? Fijaros que este eje vertical son unos porcentajes que van de 0, menos 5, menos 10, menos 15, menos 20. Y lo que tenemos en el eje horizontal son los trimestres que se tarda en recuperar ese nivel previo de empleo. Entonces, si miramos la primera línea, la que se corresponde a la crisis del 76, ¿vale? Pues vemos que se tarda en recuperar el nivel previo de empleo 53 trimestres. Bueno, si 40 trimestres son 10 años, pues fijaros que 53, ¿vale? Son casi 15 años. Fijaros, por tanto, que comparto plenamente lo que ha dicho antes Elizabeth sobre que de las crisis se sale, ¿vale? El tema es cuánto se tarda en salir. Fijaros que la crisis del 76 se tardó en recuperar el nivel previo de empleo, como veis, 53 trimestres. La otra crisis importante que hemos tenido en la economía española es la que se produjo a principios de los 90, en concreto a partir del 91. Fijaros que es una crisis, es la línea que tenéis en medio, ¿vale? Fijaros que esta línea, en primer lugar, vemos que no llega tan abajo. En el caso de la crisis del 76 se llegó a perder el 15% de los empleos creados. Fijaros que en la crisis de principios de los 90 nos quedamos entre el 5 y el 10, aproximadamente un 8. Y fijaros que se recuperó el nivel previo a la crisis, como podéis ver, 24 trimestres después. Por tanto, fijaros que la duración de esta crisis fue claramente menor, fueron 6 años. ¿Qué hay de diferente entre la crisis del 76 y la crisis de principios de los 90? Son una crisis muy distintas. Una era una crisis, digamos, estructural, ante un encarecimiento no previsto del precio del petróleo, una reconversión industrial muy importante en todo el mundo, en España también, se juntó con el proceso de transición democrática que hizo que las ideas de política económica tardasen un cierto tiempo en tomarse, y en cambio, en la década de los 90, pues sí que hubo una respuesta a la política económica muy rápida, hubieron 3 devaluaciones de la peseta, eso es algo que ahora no podemos hacer, quiero insistir sobre este punto, parte de las ganancias que hemos tenido en la última etapa expansiva han tenido mucho que ver con la introducción del euro y con el contexto de estabilidad macroeconómica que nos ha producido, pero también muchos de los efectos negativos que estamos teniendo ahora son consecuencia de que estamos en esa unión monetaria y que por lo tanto no controlamos la capacidad de poder devaluar nuestra moneda. Seguramente si pudiésemos devaluar nuestra moneda, en estos momentos hubiésemos llevado ya a cabo varias devaluaciones, por tanto todos seríamos más pobres, pero seríamos más pobres
de puertas afuera. Ahora, el problema es que lo que estamos haciendo, lo que se llama una devaluación interna, es decir, estamos bajando nuestros salarios, sí que nuestros precios bajen lo mismo, y por eso tenemos también esta sensación de que estamos perdiendo, bueno, no sensación, en la realidad, estamos perdiendo poder adquisitivo. Vale, por lo tanto, fijaros que en este momento, la situación ¿cuál es? Estos datos los datos que tenéis aquí son hasta el tercer trimestre de este año, y hasta donde estamos hemos perdido más del 15%. Por tanto, es una crisis de naturaleza muy distinta a las anteriores, por dos motivos. Vemos que la destrucción de empleo se ha producido de manera mucho más rápida. Si miráis la crisis anterior, ¿vale?, se tardaron alrededor de 34 trimestres en tocar fondo, ¿vale?, y el fondo estaba en menos del 15%. Ahora llevamos 17, 18 trimestres, y fijaros que lo que parece claro es que no hemos tocado fondo, y lo que es seguro es que la magnitud de la crisis está siendo muy superior. Vale, por lo tanto, esto es una idea que es muy importante que la tengamos presente. Se ha comparado a nivel internacional esta crisis con la crisis del 29, y realmente guarda muchas similitudes. Es una crisis a nivel internacional, es una crisis global, es una crisis que ha afectado a todas las economías desarrolladas, pero lo que es cierto es que a la economía española le ha afectado mucho más. Vamos a ver, ¿por qué? ¿Por qué se produce esta situación? ¿Por qué el mercado de trabajo español funciona tan mal en relación a otras economías de nuestro entorno? Bueno, pues fijaros que aquí el tema clave es darnos cuenta de que incluso en nuestros mejores momentos, la tasa de paro española, vamos a redondear en el 10, era el doble de la tasa de paro en la Unión Europea, que era el 5. Por lo tanto, no es de extrañar que las cosas van mal. Si la tasa de paro en la Unión Europea sube hasta el 10, hasta el 12, pues en España estemos en el 24, en el 25, en el 26. Por lo tanto, no es que tengamos una situación anómala en cuanto a lo que es ese comportamiento en relación a nuestra etapa expansiva. Lo que sí que vemos es que nuestro mercado de trabajo es mucho más volátil que los mercados de trabajo de nuestro entorno. Ya no entro en las causas tanto del por qué ha pasado eso y por qué no se ha puesto remedio. Esto no es algo nuevo. Eso ha pasado, como podéis ver en las crisis anteriores, ocurrió, y es algo que no hemos solucionado como país. Entonces, algunas posibles explicaciones de por qué esa mayor volatilidad y algunos aspectos que se van a tratar o se han tratado en alguna presentación volverán a aparecer. Fijaros que una primera idea es que nuestra legislación laboral no es una legislación laboral adecuada para favorecer la creación de empleo, por tanto, para disminuir la tasa de paro. Fijaros que aparecen dos conceptos: negociación colectiva, que eso sé que luego Marta por la tarde os va a explicar, por lo tanto no voy a pisar mucho el terreno, pero sí que es cierto que en nuestro país existe una manera de negociar los salarios. Cuando vosotros vayáis al mercado de trabajo y vayáis a buscar vuestro primer empleo, os vais a dar cuenta de que vosotros no vais a poder negociar vuestro salario directamente. O sea, la empresa os va a decir: te voy a pagar 1.000 euros, tú vas a decir: no, yo quiero 1.200. La empresa va a sacar una tabla que va a decir: mira, en este sector, en esta región, en esta empresa, aplicamos este convenio que marca que para tu categoría profesional tu sueldo es este. Pues bien, el problema en España es que casi todos los trabajos, casi todos los trabajadores, mejor dicho, están afectados por unos convenios que se mueven en un nivel que ni es el central, en el que de alguna manera se tiene en cuenta qué está pasando en toda la economía para fijar los salarios, ni es la empresa, que es la que realmente conoce su propia realidad, sino que se mueven en un terreno intermedio en el que al final los salarios no acaban ajustándose a la situación del mercado en el que nos encontramos. Vale, este tema es lo que se ha intentado de alguna manera abordar en la reforma de la negociación colectiva o en las reformas de la negociación colectiva que se han ido produciendo, pero es un tema que sigue sin estar probablemente bien resuelto. Por tanto, esto dificulta de alguna manera la salida de la crisis. Otro tema es el de la temporalidad. Aquí sí que no me atrevo a decir muchas cosas estando Isabel presente, su tesis fue sobre este tema, y por lo tanto ya sabe mucho más, pero sí que es cierto que para una empresa es mucho más fácil desprenderse de los trabajadores que tienen un contrato temporal que con los que tienen un contrato indefinido. Por dos razones. Primera, porque el coste de despido es inferior. Aquí ahora la última reforma laboral es que ha disminuido ese punto. Pero el segundo, y más importante desde mi punto de vista, es que el trabajador indefinido tiene una mayor formación específica en el puesto de trabajo. Es decir, son gente que lleva muchos años en la empresa, que sabe cómo se hace ese trabajo que realiza, y que por tanto es un trabajador que resulta mucho más imprescindible para la empresa que el temporal. Vale, por tanto, eso hace que en un momento de crisis la empresa no tenga ningún problema en desprenderse de los trabajadores temporales. Para la empresa son trabajadores que pueden tranquilamente rotar sin ningún tipo de problema asociado a lo que sabía ese trabajador en la empresa. Fijaros que eso es algo que tampoco se está atajando de manera importante en las últimas reformas laborales. Se ha disminuido esa diferencia en coste de despido, pero no creo que sea el tema relevante. Por tanto, eso facilita que las empresas, cuando ven que caen sus ventas, lo primero que hagan
sea reducir la plantilla por la vía de los que tienen contrato temporal. Sobre este tema volveremos luego, para cuando hablemos de salarios, ¿vale? Pero el siguiente punto que también explica o que guarda una cierta relación con la situación de nuestro mercado de trabajo es la estructura productiva. Fijaros que esto tiene mucho que ver con la presentación previa. Si nosotros tenemos empresas concentradas en unos sectores, por la razón que sea, están claramente en crisis, pues fijaros que, como es el de la construcción, pues fijaros que eso dificulta las posibilidades de que se puedan crear nuevos puestos de trabajo en ese ámbito. Esto es lo que Isabel antes se refería como el cambio del modelo productivo, pero esto es algo de lo que realmente hay muy pocas experiencias en el mundo en el que de manera rápida se pueda llevar a cabo ese proceso. Un caso que vale la pena estudiar es el caso de Finlandia. Finlandia, durante los 90, era una economía basada pura y exclusivamente en la producción de papel. Vale, esa industria empieza a entrar en crisis con la introducción de las nuevas tecnologías, con la aparición de nuevos competidores en algunos países emergentes, y la economía finlandesa da un vuelco hacia esas nuevas tecnologías y allí nace Nokia. Que allí nazca Nokia tampoco es casualidad. Pero consiguen reconvertirse de una economía muy basada en la explotación de recursos naturales a una economía muy basada en lo que sería la economía del conocimiento. Ahora sabéis que Nokia vuelve a estar en crisis, tanto lo que es Apple como es Samsung, que se están expulsando prácticamente del mercado y están en una situación en la que tienen de nuevo que renacer y que reconvertirse. Fijaros que esa situación en nuestro país es algo que ha estado durante mucho tiempo en el discurso político, pero en el que tampoco se han llevado a cabo grandes actuaciones. De hecho, algunos sectores que se habían apostado como estratégicos, las energías renovables, y que tenían grandes subvenciones públicas, fijaros que como consecuencia de los recortes también se han ido perdiendo. Y por lo tanto, un sector en el que realmente nuestras empresas eran líderes y competían con éxito en grandes concursos, incluso en Estados Unidos, en Japón o en Australia, pues es un sector que ahora de alguna manera está movilizado. Por tanto, este es un tema que hay que tener presente, que la estructura productiva y lo que ocurre con nuestras empresas es importante, pero que también hay que reconocer que la capacidad de influencia del Estado para potenciar esos nuevos sectores es muy difícil. Lo que sí que habría que tener es una mayor coherencia y si se apuesta por un sector, darle posibilidades de sobrevivir. Pero no, por tanto, ser capaz de identificar nuevos nichos de mercado que a veces se habla, es algo realmente difícil. El tercer punto ya empieza a guardar un poquito más de relación con lo que es el tema de lo que yo luego os quiero explicar con mayor profundidad. Las políticas de ocupación. Esto es algo que luego Javier seguro que va a profundizar, pero fijaros que cuando nosotros miramos qué es lo que se hace desde el sector público para intentar remediar la situación de desempleo de muchas personas, es invertir una gran cantidad de recursos en dos tipos de políticas. Lo que le llamamos políticas de activación, antes conocidas como políticas activas, y lo que llamamos políticas pasivas, que es puramente el subsidio. Bueno, si miramos lo que hace España en este ámbito, vemos que España es el país de la Unión Europea que dedica un mayor porcentaje de su PIB a este tipo de políticas, pero con diferencia. Ahora bien, cuando miramos cuánto gasta España por parado, entonces no es que quede en la cola, pero queda por debajo de la media europea. Por tanto, no gastamos todo lo que deberíamos gastar y además lo gastamos mal. Esto evidentemente es un juicio de valor, pero os tengo que explicar el porqué. Si miramos cómo funcionan las políticas de ocupación en países como pueden ser Holanda, como pueden ser Dinamarca, como puede ser Alemania, vemos que gran parte del dinero se dedica a lo que se conoce como los servicios de orientación e intermediación, en lo que son los servicios públicos de empleo, el antiguo INEM. ¿Vale? La tarea de esa gente en España básicamente pasa a ser una tarea de supervisar que la persona reúne los requisitos para cobrar la prestación. Punto. No le pidáis mucho más. Pero no es un problema de que ellos no lo quieran hacer. Su problema es que si una persona tiene 200 parados asignados, no puede estar pendiente de lo que hacen esos parados. Se limita a quedar con ellos una vez al mes, ahora ni eso, porque se puede, digamos, sellar a través de Internet, pero fijaros que su única tarea es puramente administrativa. ¿Cómo funciona en otros países? Pues la mayoría de los recursos van a parar esos servicios públicos de empleo. Cada trabajador tiene un máximo de 10 personas a las que ayudan todo el proceso de buscar trabajo. Y cuando esa persona va a un curso de formación, que es otra gran partida de las políticas de activación, va porque ese orientador le ha aconsejado que vaya. Por tanto, fijaros si ese curso es distinto en función de toda su trayectoria profesional y de todo lo que se espera que sea su trayectoria futura. Como un ejemplo, una persona que trabajase como soldador en el sector de la construcción, no tenemos que apuntarlo a un curso de cómo poner tu currículum en Internet. No, eso no le va a dar resultado. Lo que tenemos que hacer es ponerlo en un curso en el que dentro del ámbito de
de su oficio, que era soldador, ver qué aplicaciones industriales podía tener y ver en qué sectores podía acabar trabajando. ¿Vale? Fijaros, por lo tanto, que en España esas políticas deberían repensarse, deberían redimensionarse y deberían ajustarse a esas nuevas necesidades. Me diréis, bueno, ¿y por qué no se hace? Primero, porque no tenemos estudios serios para saber qué funciona y qué no funciona. Entonces, al final, la gente acaba diciendo que la formación es buena como acto de fe y, por tanto, todo pagado tiene que apuntarse a cursos de formación, porque la formación es lo importante. Sí, la formación es importante, pero no toda la formación. Vale, segunda razón por la que no se reforma. ¿Cuántas administraciones públicas tienen competencias en este tema? Bueno, en el mejor de los casos, 3, en el peor 5. Tenemos el gobierno central, tenemos el autonómico, tenemos las diputaciones, tenemos, en el caso de que lo haya, un organismo medio que acostumbra a ser consejo comarcal o algún nombre parecido, y luego tenemos los municipios. Cada uno con necesidades y, con de alguna manera, compromisos políticos distintos con sus votantes. Vale, por lo tanto, fijaros que al final coordinar estas 5 administraciones para que aborden el tema seriamente es algo que resulta realmente difícil. Luego, respecto al tema de la evaluación, Javier nos contará que sí que se están haciendo cosas, pero sobre el otro tema, que es la voluntad política de reformarlo, como podéis imaginaros aquí, no parece posible pensar que los grandes partidos se pongan de acuerdo en el corto plazo. El siguiente punto también tiene que ver con las políticas de ocupación y tiene que ver con la poca movilidad que tenemos como país. Movilidad geográfica, pero también movilidad ocupacional. O sea, esto es un tema que guarda relación con lo que luego os explicaré en la presentación. ¿Vale? Yo me voy a centrar en lo que se conoce como desajuste vertical, es decir, la idea de que una persona puede tener un nivel de estudios y trabajar en algo que está por encima o por debajo de su nivel de estudios, pero también existe el desajuste horizontal. El desajuste horizontal pues, es el que trabaja en una ocupación en la que en principio se requiere un nivel determinado, por ejemplo universidad, pero no está dentro de su campo. Pues sería el típico economista que trabaja en un ámbito de derecho o el abogado que es especialista en temas económicos. Fijaros que en estos dos casos tampoco había mucha diferencia en ciencias sociales, pero podemos tener, no sé, el biólogo que acaba dando clases de ciencias naturales en un instituto. ¿Vale? Por tanto, fijaros que esa falta de movilidad, tanto geográfica como ocupacional, es mucho menor en España que en muchos otros países. Y ahí, de nuevo, la reforma laboral sí que incide mínimamente, pero también de una manera no negociada con lo que serían los agentes sociales y de una manera en la que la empresa acaba teniendo un papel poco relevante a la hora de tener en cuenta las capacitaciones de cada uno de los individuos. Vale, por lo tanto, estos 4 puntos previos limitan mucho lo que es el marco en el que nos movemos, pero el tema claro en el que yo me quiero centrar es la educación. Fijaros que la educación es uno de los ámbitos prioritarios en lo que se conoce como la Estrategia Europa 2020. Y dentro de Europa 2020 hay un ámbito muy centrado que tiene como objetivo fomentar que la población de todos los países miembros de la Unión Europea tenga un nivel mínimo de estudios muy superior al que tiene hoy en día. Por tanto, la educación sigue siendo importante como estrategia de salida de la crisis. Fijaros que en nuestro país la situación que tenemos es lo que se conoce como situación de dualización. Tenemos muchos universitarios, 40, 50% de la población entre 24 y 30 tiene una titulación universitaria, y en cambio tenemos casi la mitad de toda la población que solamente tiene la educación obligatoria. Y fijaros que entre medio no hay nada. Eso vosotros lo sabéis perfectamente, que cuando estabais acabando la ESO, por edad supongo que es lo que la mayoría habéis hecho, pues la decisión de ir al bachillerato, de iniciar un ciclo formativo, básicamente venía dada por vuestros resultados, por los resultados de vuestros compañeros. No, que tenían muy buenas notas, vaya, iba a bachillerato directo con la idea de luego hacer una carrera. Nadie que tuviese buenas notas y quisiera hacer un ciclo formativo, se entendía esa decisión. No, yo es que quiero ser mecánico, por lo tanto, ¿para qué me voy a hacer el bachillerato? Yo quiero ser electricista. Pues fijaros que si tenéis un buen currículum educativo, esa decisión ni pasaba por vuestra mente, ni por la de vuestra familia, ni por la del responsable del centro en el que estaba. Nadie os aconsejó, oye, en vez de hacer ADE, ¿por qué no haces tal titulación? O en vez de hacer publicidad, ¿por qué no haces tal titulación? Y fijaros que eso no ocurre en otros países. En muchos otros países, ese segmento intermedio de formación, que son esos profesionales cualificados con una formación técnica, están muy bien valorados, están muy bien vistos, están igualmente pagados que muchos titulados universitarios. De hecho, en Alemania, los hijos tienen discusiones con sus padres, no porque quieren hacer el ciclo formativo, sino porque quieren ir a la universidad. Los padres no quieren universitarios, los padres quieren buenos profesionales.
¿Vale? Fijaros que es un cambio cultural muy distinto, pero tiene mucho que ver con lo que realmente se requiere hoy en día en el mercado de trabajo. Que son personas con una gran capacidad de aprendizaje a lo largo de toda la vida, con una buena formación técnica, y quizás no tanto con una formación tan teórica como la que se da en la universidad. Por lo tanto, aquí sí que hay un cierto nivel de autocrítica respecto a lo que hacemos en las universidades, ¿vale? Pero fijaros que al final es un tema social. Tiene mucho que ver con cómo se diseñó la formación profesional en los años 80 y con cómo la sociedad percibía la universidad como una manera de progresar socialmente. Por tanto, fijaros que tenemos una situación en la que hay una serie de puestos de trabajo que no tienen una serie de personas que los puedan cubrir de manera adecuada. Fijaros que estos son los famosos puestos de trabajo mileuristas. ¿Vale? Fijaros que hoy en día ya nadie habla de mileuristas. Acordaros a cuando empezasteis la carrera, los que estéis en cuarto, o acordaros, gente de más edad, compañeros, de que ese era el debate hace 5 años. El debate era cómo puede ser que generemos universitarios que luego tienen trabajos de mileo. Bueno, pues es el punto de partida de mi presentación. Vale, mi presentación lo que intenta es ver cómo esta situación de los jóvenes, o no tan jóvenes, que están muy preparados y entran en el mercado de trabajo, qué situación se van a encontrar y qué situación se han encontrado durante la crisis, antes y durante. Como queréis saber, me gustaría decir después, ella es muy optimista, 2015, déjame que os dé otro dato. En la crisis del 91-92 se redujo la tasa de paro a punto por año. Y hemos visto que era una crisis que se gestionó relativamente bien. 6 añitos y volvimos a los niveles previos. Punto por año. Por tanto, fijaros, para ir del 25 a una tasa del 10, 15. Empezamos en el 2007-2008, pues mi previsión es más pesimista que la tuya. Yo me gustaría volver aquí en 2020 y poder decir que la crisis se acaba, ¿vale? Por lo tanto, nos quedan unos años en los que lo que yo os voy a explicar, la tendencia es que se vaya agravando, que cada vez más, las tendencias que aquí apuntan los datos de que dispongo, yo espero que se vayan de alguna manera consolidando. Bueno, después de esta muy larga introducción, pero creo que necesaria, dejadme que empecemos ya con la importancia de la educación en el ámbito de la desigualdad. Mirad, este gráfico que tenéis aquí sale de un informe de la OCDE, publicado en el año 2011. Gracias. Sale de un informe de la OCDE, publicado en el año 2011, y en este gráfico lo que tenemos es cómo ha cambiado un indicador, que es el coeficiente de Gini, que os explicaré en qué consiste y cómo se interpreta, entre los años 80 y finales de los 2000. Bueno, fijaros que lo que tenemos aquí en el eje horizontal son países, en el eje vertical son valores que van desde el 0,05 hasta el 0,50. Y el índice de Gini es un estadístico que se utiliza para medir el grado de desigualdad de una determinada variable. Imaginaros que yo aquí tengo un pastel y que lo quiero repartir entre las dos personas que están aquí sentadas. Entonces, fijaros que si yo les quiero dar a estas dos personas una distribución de ese pastel que fuese igualitaria, todos sabéis que hay que partirlo por la mitad y la mitad para cada uno. En ese caso, el índice de Gini valdría 0. ¿Vale? Los dos tienen la misma porción de pastel, el índice vale 0. Si yo cojo ese pastel y se lo doy todo a Elizabeth, el índice de Gini valdría 1. Una persona tiene todo, la otra no tiene nada, tenemos un índice de 1. Vale, entre medio, entre el 0 y el 1, por tanto los valores que estén más cercanos a 0 indican un reparto, no diré igualitario, porque igualitario tiene una connotación de precio-valor, pero un reparto más equitativo, mientras que a medida que me alejo del 0, lo que tengo es una situación en la que el reparto es menos equitativo, probablemente más injusto, ¿vale? Fijaros, por tanto, que el rango de valores en el que estamos en los países de la OCDE es un rango de valores que se mueve entre el 0,2 y el 0,5, que es México, pero si quitamos México, el siguiente país es Estados Unidos. Para Estados Unidos vemos que es una sociedad que presenta unos niveles de desigualdad mucho mayores de lo que puede ser, por ejemplo, Dinamarca, o Suecia, o Noruega. Por tanto, en este gráfico, nada extraño en cuanto a lo que vosotros podríais esperar. Entonces sabemos que Estados Unidos es una situación mucho más, o donde el capitalismo es mucho más salvaje, entre comillas, y por tanto la idea es que los niveles de desigualdad, pues todos esperamos que sean mayores, mientras que en aquellas sociedades europeas donde el estado del bienestar está más desarrollado, tienen menores niveles de desigualdad. Lo que toca en este gráfico, por tanto, no es la ordenación de los países, sino es el hecho de que en todos los países, excepto
En 2, la desigualdad ha aumentado de manera importante. Fijaros que pasar de un índice de Gini de 0,2 a un índice de Gini de 0,3, podéis pensar que es poco, pero realmente en una escala de 1 quiere decir mucho. Ha aumentado de manera significativa esa desigualdad. Los únicos 2 países donde la desigualdad ha decrecido son Grecia y Turquía, mientras que hay 3, que son Francia, Hungría y Bélgica, que no aparecen como grandes cambios en la desigualdad, sino que se ha mantenido más o menos estable. Fijaros que España no aparece en este gráfico, no es porque yo lo haya quitado, España también es un país de la OCDE, pero los datos para España, para el periodo que estaba analizando aquí, no estaban disponibles en el momento de hacerlo y no se consiguió. Vale, yo os explicaré ahora qué saldrá para España en este tipo de gráfico, pero con una pequeña matización. Los datos que tenéis aquí hacen referencia a la desigualdad en los ingresos. Los ingresos que recibe una familia pueden venir de distintas vías. Una vía, evidentemente, es el salario. ¿Vale? El salario representa aproximadamente el 75% de los ingresos en la mayoría de los países de la OCDE. ¿Vale? Por lo tanto, al final, cuando aquí tenemos la desigualdad total, es una desigualdad que en buena medida está determinada por los ingresos salariales, también por las rentas de capital y también por la intervención del sector público, por los impuestos y las transferencias. Por tanto, lo que tenemos aquí es una situación que no es estrictamente comparable con lo que yo luego os voy a poner, que son datos de desigualdad salarial, pero quiero que recordéis que los niveles de desigualdad más bajos están alrededor del 0,2-0,3. ¿Vale? ¿Qué papel juega la educación en todo este esquema? Es decir, vemos que hay una tendencia a un aumento de la desigualdad. ¿Por qué Raúl me comenta ahora aquí que esto tiene que ver con la educación? Pues fijaros, autores también vinculados a la OCDE, Martins y Perrin en el año 2004, cuando ya empiezan a tener disponibles algunos de los datos que luego en el 2011 recogen en ese informe, empiezan a argumentar que una posibilidad que explicaría ese aumento en la desigualdad es que en todos esos países la educación ha aumentado de manera considerable. Fijaros que la idea es que si tenemos un porcentaje de la población con mayor nivel educativo, nosotros lo que esperaríamos que la desigualdad se redujese. Pues si yo tengo gente que sin estudios estarían en la parte baja de la distribución salarial, cobraría muy poco, y por eso tener estudios pasan a la parte de arriba, fijaros que lo que yo esperaría es que la desigualdad global se reduzca. Pues bien, ellos lo que encuentran es que precisamente en esos países donde más ha aumentado la educación de la población, es donde más ha aumentado la desigualdad. ¿Cuál es una posible explicación? Bueno, una posible explicación es la existencia de desajustes educativos. Desajuste educativo quiere decir que aunque yo tenga un título de licenciado o de graduado, no acabo trabajando de licenciado o de graduado, sino que acabo trabajando en un trabajo que no requiere esa formación y por tanto no me pagan lo mismo que pagan a un universitario, sino que me pagan lo mismo que pagarían a alguien con bachillerato. Fijaros que eso lo que hace es que aumente la educación, la brecha salarial entre la gente más educada, la diferencia que hay entre lo que cobraría un universitario y lo que cobra otro que no trabaja universitario va aumentando. Y eso se acaba traduciendo en un incremento de la desigualdad global. Fijaros, por tanto, que esta situación en la que aumenta la desigualdad porque aumenta la educación, porque muchos de los educados no pueden trabajar de aquello con lo que han estudiado, fijaros que debería cuadrar bastante con lo que ha pasado en España en los últimos 20 años. En los últimos 20 años en España sabemos que el nivel de educación de la población ha aumentado muchísimo, con esa polarización que os comentaba antes, pero mucha gente ha pasado a tener estudios terciarios cuando antes el porcentaje era claramente inferior. Vemos también, porque hay cientos de estudios, como os diré luego, que han analizado el tema del desajuste educativo para España, que el porcentaje de personas sobreeducadas también es muy, muy alto, de los más altos de la OCDE, en otro informe que publicaron hace un par de años, y por lo tanto fijaros que sería el candidato natural a ver si esta teoría funciona o no funciona. Vale, este es el punto de inicio de la investigación. Uno de los temas que también me gustaría que os quedase un poco hoy es cómo van surgiendo estas preguntas y cómo luego abordamos una manera de responderlas. ¿Vale? Seguramente muchos de vosotros en algún momento tenéis que hacer un trabajo fin de grado, seguramente no en este ámbito si sois de ADE, pero una de las primeras cosas que tenéis que preguntaros es sobre qué tema lo vais a hacer. Y precisamente lo que os estoy explicando aquí es el proceso que me llevó a mí a plantearme por qué tenía sentido ver esa relación entre desigualdad, rendimientos a la educación y desajuste educativo. Vale, por lo tanto, este es el punto de partida. Este punto de partida, por tanto, consiste en contestar estas dos preguntas, o dos grupos de preguntas,
Primero, ¿qué ha ocurrido con la desigualdad salarial? Porque no aparecía en ese estudio de la OCDE, ha aumentado o ha disminuido. ¿Cómo ha afectado el cambio de ciclo? Si realmente el hecho de que haya cambiado la coyuntura afecta a los niveles de desigualdad. La desigualdad global sabemos que sí. Toda la gente que ha perdido su trabajo, que ha pasado de cobrar el 100% de su salario a cobrar una prestación, pues es del 60, del 40 o incluso menos, en función del tiempo que lleva en el paro, pues está claro que ahí tenemos un elemento que afecta a la desigualdad global. Pero acordaros que yo aquí hablo de la desigualdad salarial, ¿vale? Por tanto, hay que ver cómo ocurre. Si sabemos que la desigualdad global ha aumentado, pero la desigualdad salarial no sabemos qué va a ocurrir. También, el segundo bloque de preguntas hace referencia a cuál es la importancia de la sobreeducación y cómo afecta a la desigualdad. Aquí aparece esta idea de la prima salarial de la educación, que como os decía antes Ángel en la presentación, es la idea de cuánto vais a ganar como rendimiento a la inversión que estáis haciendo en estos momentos. Muchos de vosotros, como teníais 16 años, podéis haber decidido ir al mercado de trabajo y encontrar un puesto de trabajo y empezar a ganar un sueldo X, el que fuese. ¿Por qué decidisteis seguir estudiando? Pues en buena parte porque esperabais que al final de vuestra vida académica encontraseis un trabajo que os compensase esa inversión. Y que por lo tanto, si realmente no esperáis ese es el mejor puesto de trabajo, la inversión que habéis hecho en educación desde una perspectiva puramente economicista no tendría mucho sentido. Vale, por lo tanto también se trata de ver si esa prima salarial guarda relación con los otros factores que estamos hablando. Fijaros que lo primero que hacemos siempre cuando queremos analizar un tema, y eso también en la presentación de Elizabeth se ha visto muy claro, es ver qué sabíamos antes. Es decir, qué han hecho los autores, los investigadores que han analizado ese tema antes que nosotros. Bueno, la verdad es que cuando empecé a mirar este enfoque entre desigualdad, rendimientos en la educación y sobreeducación, a partir de ese trabajo de Martins y Pereira, la verdad es que solo he encontrado 3 trabajos que traten ese tema de manera directa. Uno es para Turquía, el otro para Portugal y el otro para Irlanda. Vale, estos 3 trabajos llegan a la conclusión de que, si recordáis un momento el gráfico, lo tenemos cerca, fijaros que tiene una cierta gracia ver por qué estos 3 trabajos. Fijaros que Turquía aparece como un país donde ha disminuido la desigualdad, lo tenéis a la derecha. Fijaros que Portugal tampoco aparece porque tampoco estaban disponibles los datos. Y fijaros que Irlanda tampoco aparece, ¿vale? Por tanto, de alguna manera, la motivación que me llevó también a analizar el caso español, supongo que también les pasó a estos autores. Pues bien, tanto en Turquía como en Irlanda, ¿vale?, la desigualdad disminuía. En cambio, en Portugal aumentaba. ¿Vale? La idea es que, por tanto, en Turquía y en Irlanda, lo que se busca son explicaciones de por qué no ha ocurrido, porque también son 2 países donde ha aumentado mucho lo que sería el nivel educativo de la población. Y ellos argumentan que tiene mucho que ver con la estructura productiva de sus países. En el caso de Irlanda es muy parecido a España, el tema del sector de la construcción. En el caso de Turquía, algo un poquito más distinto. El caso de Portugal, por tanto, es el único en el que realmente se encuentra evidencia de que el mecanismo que os he explicado antes funciona. El caso de Portugal sí que es bastante parecido a España en cuanto a la importancia de la sobreeducación. En Irlanda y en Turquía la sobreeducación es claramente menor cuando lo miramos en relación a otros países. Cuando ya pasamos al caso español, hay cientos de referencias que han analizado el desajuste educativo, y algunas hechas por los que estamos aquí. Y la verdad es que en todos los casos lo que se acaba encontrando es que este problema es mucho más importante en España de lo que es en otros países similares. Vale, ahora volveremos sobre el tema, pero por tanto se confirma esa idea que os decía antes de que realmente España puede tener interés desde esta perspectiva. En lo que se refiere a la evolución de la desigualdad y a cómo le ha afectado la crisis y qué ha ocurrido durante todo este tiempo, el único trabajo que realmente tiene una perspectiva temporal parecida a la que yo tenía interés en controlar es un trabajo publicado como documento de trabajo del Banco de España en junio de este año, por tanto hace unos pocos meses. Está hecho por Bonomi y Ospido, y aquí sí que ya se confirma o se encuentra algo que yo también os voy a contar más tarde. En España la desigualdad ha crecido desde los 90 hasta mediados de los 2000 y como consecuencia del cambio de ciclo la desigualdad ha aumentado, ¿vale? Por lo tanto, vamos a ver un poco cuál es el enfoque ya más empírico que yo voy a intentar llevar a cabo en esta investigación. Lo primero que hay que decidir cuando vais a llevar a cabo una investigación aplicada es qué datos vamos a utilizar. Elizabeth antes ha comentado, cuando mirábamos el tema de las exportaciones, podíamos trabajar con datos agregados, pero si yo quería mirar qué ocurría en las empresas, tenía que ir a buscar datos de empresa.
Y ha encontrado una encuesta que tenía esas empresas y el detalle regional que necesitaban. Yo aquí también, cuando empecé a buscar las distintas posibilidades para analizar este tema, evidentemente necesito datos de individuos, porque la desigualdad es entre individuos, necesito una base de datos que me dé salarios, necesito una base de datos que me dé educación y necesito una base de datos que me dé información sobre la ocupación que tiene el individuo, porque para saber si está desajustado o no, tengo que comparar la ocupación con su nivel de estudio. ¿Vale? De entre estas 4 bases de datos que tenéis aquí, las 4 cumplen estos requisitos. La encuesta de presupuestos familiares es una encuesta que viene realizando el INE, Instituto Nacional de Estadística, desde hace muchos años. Tiene información sobre el individuo, sobre su familia, sobre qué ingresa, sobre en qué lo gasta, pero el problema que tiene, para lo que yo quería hacer, es que el detalle de ocupaciones que facilita era muy pequeño. Era únicamente grupos ocupacionales en los que había 5 categorías. Entonces, fijaros que eso lo que me llevaba a decir era que no podía acabar calculando bien el desajuste de casos. Algo parecido ocurre en la encuesta sobre condiciones de vida, pero con una pequeña diferencia. En la encuesta de condiciones de vida incluye unas preguntas en las que el propio individuo acaba autoclasificándose como si está ajustado o no está ajustado en su puesto de trabajo. El problema de esta encuesta es que es una encuesta relativamente reciente y que empieza en el 2004. ¿Vale? Tenemos datos desde el 2004 hasta el 2010. Bueno, de hecho la del 2011 creo que ya se disponen de los datos agregados, pero no de los datos individuales. Pero fijaros que el gran problema que tiene esta encuesta es, por tanto, que no cubre todo el periodo que yo quería analizar. Por tanto, eso me lleva a otras 2 encuestas que aparecen abajo y que las agrupo de manera distinta. ¿Cuál es la diferencia entre las 2 que hay arriba y las 2 que hay abajo? Las 2 primeras son encuestas que se hacen a las familias, las 2 que tenéis abajo son encuestas que se hacen a las empresas. Pero son encuestas que se hacen a las empresas sobre los trabajadores. De hecho, la primera no es puramente una encuesta, es un registro. La muestra continua de vidas laborales es una información que está a disposición de cualquier investigador que lo solicite y tiene información desde el 2004 hasta la actualidad, pero incluye también información retrospectiva del individuo. Es lo que se conoce como una base de datos longitudinal, es que se va siguiendo a un mismo trabajador durante el tiempo y está basada en el registro de la Seguridad Social. Por lo tanto, es una información que es fiable desde la perspectiva de que es una información válida, información de registro, pero tiene 2 inconvenientes. El primero, que a pesar de que tenga toda la historia, el primer año es el 2004. Eso quiere decir que es una muestra representativa de lo que pasaba en España en el 2004. Yo luego puedo saber qué hacía un individuo que se observa en el 2004 en el año 90. Pero los individuos que yo observo en el 90 no son representativos del mercado de trabajo de 1990. ¿Vale? Por lo tanto, no puedo comparar hacia atrás y además tengo problemas de censura, es decir, lo que tenemos ahí en el salario es base de cotización. Por lo tanto, hay un tope en la base de cotización y por tanto yo no tendría toda la información sobre lo que me interesa, que son los salarios. Por tanto, por eliminación, veis que me quedo con la encuesta de estructura salarial. La encuesta de estructura salarial es una encuesta que se hace a las empresas, por tanto son datos emparejados de trabajadores y empresas. Se dispone actualmente de 4 horas, 95, 2002, 2006 y 2010, y facilita información que es muy fiable sobre el salario y las horas trabajadas. Fijaros que una de las cosas que es importante tener en cuenta cuando se analiza la desigualdad salarial es que si trabajo con un salario anual, ese salario es el fruto de lo que le pagan a alguien por hora, por el número de horas que trabaja, que puede variar. Una persona puede trabajar 8 meses al año y el resto está en una situación de desempleo, y yo solo voy a poder discriminar con una variable tipo ingreso anual. Fijaros, por tanto, que tenemos esa información y el único problema que hay es que lo que es la cobertura de la encuesta ha ido cambiando a lo largo del tiempo. Y no tenemos las mismas empresas o al mismo tipo de empresas en 2010 que en 1990. ¿Vale? Por tanto, lo que es clave para el análisis es que veáis que estos 4 años son 4 años clave en esa perspectiva que a mí me gustaría investigar. ¿Vale? Es el 95, es un año en el que acaba o se pone freno de alguna manera aquella crisis que os había comentado a inicios del 93. Fijaros que a partir de ese momento la evolución del Producto Interior Bruto, de la riqueza generada por la economía española cada año, empieza a crecer en términos reales,
Sí que es cierto que tenemos un pequeño resfriado en el 2001-2002, fue una crisis muy pequeña, a nivel europeo sí que tuvo su importancia, pero en España, por las razones que luego también nos han llevado al fracaso, pues no nos afectó. Pero fijaros que el 2002, por tanto, es un punto que sería relativamente parecido al 95. Luego tenemos el 2006, que es un año claramente previo a la crisis, y el 2010, que fijaros que es un año en el que estamos en plena crisis. Si miráis la evolución del PIB, sí que tenemos, como veis, una cierta recuperación 2010-2011, pero luego las expectativas que tenemos actualmente es que 2012 volverá a bajar, 2013 seguramente también, y ya se empieza a recuperar en el 14. Es lo que en la literatura se conoce como una crisis en forma de W. ¿Vale? Las crisis normalmente se clasifican en crisis en forma de V, como la que tenéis aquí en el año 2001, crisis en forma de L, que también es otro riesgo que corremos, ¿no? Tenemos una caída, ya nunca salimos hasta el cabo de muchos años, o una crisis en W, que en estos momentos es la que parece más probable. Tenemos una caída, nos recuperamos levemente como consecuencia de las políticas del sector público, pero las políticas del sector público nos llevan a un mayor endeudamiento, ese mayor endeudamiento hace que esas políticas se retraigan, y que vamos a tener ahora una nueva caída, y con un poco de suerte en un par de años una nueva recuperación. ¿Vale? Por tanto, este es el mapa en el que movemos el análisis de la desigualdad. Fijaros que los datos que tengo son datos, por tanto, de individuos. Tengo una muestra que después de aplicar algunos filtros, como os decía, para garantizar la cobertura y también para eliminar algunos valores extremos que pueden presentar problemas, que no parece razonable que alguien gane 20.000 euros por hora, pues este dato seguramente es un error de medida. La persona que rellena esa información pues se equivocó y por tanto quitamos ese dato. Igual que no parece razonable que alguien que trabaja a tiempo completo, como los que tenemos aquí, pues esté cobrando un salario de 50 céntimos la hora. ¿Vale? Por tanto, estos valores extremos los quitamos y nos quedamos con una muestra de 250.000 personas. Fijaros que esta encuesta nos facilita información tanto sobre los individuos, edad, sexo, nivel de estudios, región, pero también el puesto de trabajo, ocupación, sector, tamaño, mercado principal, etc. Fijaros, sin embargo, que tiene algunos inconvenientes. ¿Vale? Yo los datos que estoy presentando aquí los estoy haciendo con lo que se conoce como la muestra pública de la encuesta, para las 4 horas. Quiere decir que son unos datos que están disponibles en la web de INE y que vosotros mismos los podéis descargar y si tenéis interés los podéis analizar. Esos datos, para garantizar el secreto estadístico, como os ha explicado antes Elizabeth, no es que te eliminen observaciones, aquí no tienes la muestra completa, pero lo que hace es que algunas de las variables te la codifican de manera que a ti te sea imposible identificar al individuo. El ejemplo más claro aquí es la edad. La edad, en vez de darte año a año, te la dan por franjas de edad, pues por franjas de 5 años. Claro, tú entonces, aunque sepas qué empresa es, puedes llegar a saberlo, como entre 20 y 25 en esa empresa puede haber 50 trabajadores, nunca sabrás qué trabajadores. Eso que ocurre para la edad, ocurre, por ejemplo, para otras variables, que por suerte no son muy relevantes para nuestro estudio, como es el tamaño de la empresa, que en vez de darte todos los trabajadores, el número de trabajadores exacto que hay en la empresa, te la dan por tramos. ¿Vale? Por tanto, a pesar de que sea esa muestra, donde alguna de las variables no está con todo el detalle que nos gustaría, las relevantes sí que tienen un detalle suficiente. Sin embargo, otros inconvenientes que tenemos es que, como consecuencia de algunos cambios en el cuestionario, pues no tenemos una variable que seguramente es importante. El tema de la nacionalidad, sabemos que España entre el 95 y el 2006 tuvo un boom migratorio en el que llegaron multitud de inmigrantes y seguramente la manera en la que esos inmigrantes se incorporan al mercado de trabajo es distinta a la del resto de trabajadores. Por lo tanto, digamos que es algo que no voy a poder controlar y que sería interesante, ¿vale? Cuando tenga lo que es la muestra completa facilitada por el INE vía un convenio, pues podré mejorar algunos de los aspectos que tenéis aquí, pero creo de todas formas que lo que son las conclusiones globales no cambiarían demasiado. Otro inconveniente es que no tenemos información directa sobre el desajuste educativo. Esto es lo que os comentaba antes. Para medir el desajuste educativo hay 3 maneras. La primera es preguntarle a la persona. Entonces te digo, Elizabeth, ¿tú trabajas en un puesto de trabajo donde se requiere ser doctor? Y me dirá, sí. Y vale, perfecto, estás adecuadamente educada. ¿Vale? Fijaros que si ella hubiese trabajado en otro puesto de trabajo donde no hubiese requerido ese grado, me hubiese dicho que. Fijaros que normalmente esto no se pregunta de manera tan directa, porque igual que tenemos la situación en la que a alguien, digamos, le sobra educación, puede haber también personas que les falte. Y eso fijaros que a nadie le gustaría reconocerlo. Si yo soy
Eso no es posible, pero para que lo entendáis. Si yo soy enfermero, pero estoy trabajando de médico y me preguntan, oye, ¿tú estás capacitado para hacer de médico? Yo no lo reconoceré, yo le diré, sí, yo estoy capacitado, yo sé hacer todo lo que tiene que hacer un médico. Pero mi titulación no es la adecuada. Vale, por lo tanto, fijaros que el método directo, el método subjetivo, tiene algunos problemas y, por tanto, si la encuesta facilita esa información, acostumbramos a utilizarla, pero si no la facilita, intentamos buscar alternativas. Las otras dos alternativas son las que tenéis aquí. Empiezo por lo que tenéis abajo. La mejor opción sería tener lo que se conoce como método objetivo. ¿Qué quiere decir? Yo tengo aquí una lista de puestos de trabajo, ¿vale? Por tanto, 100, 200, 300, 5.000. Y tengo un grupo de expertos que me dicen para cada uno de esos puestos de trabajo qué titulación se requiere. ¿Vale? Por ejemplo, pues para trabajar de periodista necesitáis el grado en periodismo, ¿vale? En ciencias de la información o como le queramos llamar en ese grado concreto. Fijaros que eso es un trabajo que es muy pesado, es un trabajo que además requiere actualizaciones frecuentes a lo largo del tiempo. Para España sí que hubo un cierto esfuerzo en ese sentido a mediados de los 90 por un profesor de la Universidad Pompeu Fabra, que se llama García Montalvo, pero luego eso es algo que se ha dejado de hacer. Os pongo aquí una referencia, por si tenéis interés en ver este tipo de cosas, ¿vale? Esa referencia de ONET, si lo ponéis en el Google, veréis que es una web para Estados Unidos donde existe toda esa información. De hecho, te pone, hay un banner en la parte derecha, hay un banner en la parte derecha que pregunta, ¿qué quieres ser de mayor? Tú entras ahí, seleccionas la profesión que tú quieres ser y te dice que tienes que estudiar para llegar a ser eso. ¿Vale? O lo puedes hacer al revés, tú puedes mirar con tu titulación de qué tendría sentido trabajar. Bueno, fijaros que eso que existe para algunos países, básicamente Estados Unidos y Holanda, a nivel europeo, para el resto de países no existe. Entonces los investigadores que quieren analizar este tema, ¿qué es lo que hacen? Pues la idea es que se mira el nivel de estudios o los años de estudio que tiene una persona y se compara con el nivel de estudios más frecuente en su ocupación. ¿Vale? Si yo cojo todos los médicos y miro cuál es el nivel de estudio de todos los médicos, ¿qué tendré? Pues licenciado en medicina, graduado en medicina, etc. ¿Vale? Si tengo algún médico que no tiene esa titulación, la idea es que estará infraeducado. Si encuentro un médico que tiene una titulación superior, un médico especialista que está trabajando en médico de familia, pues fijaros que ese médico estará sobreeducado. Vale, esa es la idea básica que tenéis aquí. Hay algunos autores que lo hacen con el nivel de estudios medios, ¿vale? Pero trabajar con el nivel de estudios medios implica que luego tienes que hacer un intervalo, ¿vale? Porque la media no te coincidirá exactamente con el nivel que observas y por tanto ese método poco a poco ha sido desplazado por el método basado en la moda, que es como se conoce ese tipo de estadística. Ángel, ¿cómo me dices? Vale, fijaros que ahora ya os presento algunos resultados. Intento ser breve, sé que una hora se hace muy larga, sobre todo para el que escucha, no tanto para el que habla. Fijaros que lo que tenéis aquí son una serie de datos que os voy a intentar explicar brevemente qué relación guardan con la desigualdad. Hay uno que ya conocéis, os lo he explicado antes, ¿vale? Es el dato relativo a Gini del salario. Fijaros que este índice es el que antes os he comentado, que retenieseis en la memoria, que para los países de la OCDE estaba entre 0,2 y 0,3. Fijaros que en España realmente está dentro de ese rango de valores y fijaros que lo que vemos es que entre el 95 y el 2002 se observa una clara reducción del índice de 0,3 a 0,28, ¿vale? Puede parecer que no es mucho, pero es una reducción importante. Entre el 2002 y el 2006 vuelve a haber una nueva reducción de la desigualdad y fijaros que entre el 2006 y el 2010 aumenta la desigualdad. Por lo tanto, fijaros que se confirman con estos datos lo que encuentran también esos dos autores del Banco de España con los datos de la muestra continua de vidas laborales. Fijaros, sin embargo, que más que saber qué es lo que ha ocurrido, nos gustaría saber el por qué ha ocurrido y dónde se ha concentrado esa reducción y ese aumento de la desigualdad. Bueno, para eso sirven el resto de estadísticos que tenéis aquí. Os explico un poco qué es lo que quiere decir. Mirad, si vosotros ordenáis a la persona que menos cobra en esta parte de aquí y a la persona que más cobra en aquella parte, fijaros que tendremos toda la distribución de salarios de la gente que pueda haber en esta sala. Vale, la gente que más cobra, que está allí, fijaros que cobrará un sueldo claramente superior al que tenemos aquí. ¿Cuántas veces superior es ese sueldo?
Bueno, pues eso es lo que intentamos medir con estos datos que tenemos aquí. Cuando veis aquí un 10, un 50, un 25, un 50, para los que sepáis algo de estadística, esos son los deciles o son los cuartiles. Lo que tenemos aquí de hecho son percentiles. ¿Qué quiere decir? Yo lo que miro es cuánto cobra la persona que dentro de esta ordenación separa el 10% de los que menos cobran del 10% de los que más cobran. Y lo comparo con el percentil 50, que es el que queda en medio, y miro a ver cuántas veces resulta el sueldo del que más cobra respecto al del que menos. Lo que vemos en el año 95 es que la persona que estaba en el 10% de los que perdón, lo digo al revés. La persona que estaba en el medio cobraba 1,7 veces más que el que estaba en el 10% que menos cobraba. ¿Vale? Si miramos cuál es la diferencia que hay entre los que más cobran y los que menos cobran, fijaros que está alrededor de 3,6 veces. ¿Vale? Si yo pienso que el que está en esta parte de aquí es el que no tiene estudios, el que está en aquella parte de allí es el que tiene estudios universitarios, fijaros que una comparación directa de estos salarios, lo que me debería decir es que un universitario cobra 3,6 veces más que lo que cobra una persona sin estudios. ¿Vale? Fijaros que esto no es estrictamente así, pero intento hacerlo un poco didáctico. ¿Vale? Cuando yo me fijo qué ocurre quitando a la gente que está en los extremos, por tanto, los que tienen más cualificación y los que tienen menos, y comparo lo que serían el percentil 75 y el 25, vemos que este dato vale 2, ¿vale? Y cuando miro lo que ocurre en la parte alta de la distribución comparada con la media es 1,5, 1,4. ¿Vale? Fijaros que lo que es interesante de estos datos en sí mismos no es solo el valor, sino también la evolución temporal. Fijaros que hemos visto que la desigualdad global se reducía y la desigualdad global aumentaba en el último año. Vamos a ver cuál es la distribución que tenemos aquí. Fijaros que si yo miro lo que ha ocurrido entre el 95 y el 2006, lo que veo es que las diferencias entre los más educados y los menos educados se han reducido. En el 95, una persona muy educada cobraba 3,6 veces más que uno sin estudios. En el año 2006, solamente cobra 3,16 veces más. Cuando yo miro lo que ocurre en el 2010, fijaros que esta diferencia ha aumentado y se ha vuelto a situar a niveles parecidos a los del 2002. Si tuviésemos datos a día de hoy, seguramente esa diferencia hubiera aumentado. Por lo tanto, fijaros que la idea es que la desigualdad ha tenido mucho que ver con una compresión de los salarios de la gente que estaba en la parte baja hacia la parte media y no tanto a un incremento en la parte alta. Esto es lo que vamos a ver de manera muy rápida con algunos gráficos. Lo que tenéis aquí es la misma información que teníamos allí. ¿Vale? Lo que tenéis abajo es el salario hora. ¿Vale? Normalmente estos gráficos se hacen con el logaritmo del salario hora, pero así veis un poco un valor que entendéis lo que es. Lo que nos está diciendo este gráfico es que la mayoría de la gente en el año 95 cobraba alrededor de los 10 euros por hora, un 12% aproximadamente. Pero fijaros que había una elevada dispersión y de hecho había gente que cobraba alrededor de 50 euros la hora. Cuando vemos qué ha ocurrido en el 2002, lo que vemos sobre todo, que es la otra curva, vemos que lo que ha ocurrido es que la parte inferior de la distribución se ha desplazado hacia la derecha. No lo he comentado, pero todos estos salarios están expresados en euros reales del año 2010, ¿vale? Que los he deflactado para poderlos comparar. Si miro qué ha ocurrido entre el 2002 y el 2006, fijaros que lo único significativamente distinto que aparece es que aquí hay como una cierta concentración de unos salarios más elevados, una parte intermedia. ¿Vale? Pero fijaros que también hay un desplazamiento de la curva hacia la derecha en la parte de salarios más bajos. Cuando miro qué ha ocurrido en el 2006 en relación al 2010, ¿vale? Acordaros que esta es la del 2006, lo que vemos es que fijaros que ahora la curva se ha desplazado de nuevo hacia la izquierda. Por lo tanto, lo que vemos es que la desigualdad, ese incremento, se ha producido sobre todo en la parte más baja. ¿Vale? Por lo tanto, esta sería la evidencia descriptiva, pero ¿qué ocurre con las otras dos variables clave en mi análisis? La educación y el desajuste educativo. Fijaros porque aquí ocurre una cosa bastante significativa. Entre el 95 y el 2002, los años medios de escolarización, evidentemente de los asalariados, de los que tienen trabajo, estaba alrededor de los 10,36 años. ¿Vale? Si pensáis un poco qué es eso, fijaros que la idea es que el trabajador promedio, pues si pensáis en la etapa de primaria más la ESO, entras con 6, sales con 16, son alrededor de esos 10 años.
Acordaros que eso es lo que os comentaba antes en términos de dualización. La mayoría de la gente tiene ese nivel y los universitarios quedan bastante más a la derecha. Pero fijaros, por tanto, que un aumento de ese nivel medio viene sobre todo porque aumentan esos valores superiores de la gente que tiene 16, 17 años de educación. Cuando miramos qué ha ocurrido entre el 2002 y el 2006, fijaros que esa tendencia se frena. Entre el 2002 y el 2006, durante la etapa de mayor crecimiento, vemos que nuestra economía no acumula más capital humano, sino que se estanca. Fijaros que eso tiene mucho que ver con el abandono de lo que sería la educación postobligatoria, de toda una generación que encuentra trabajos, entre comillas, muy fáciles y bien pagados, en el sector de la construcción y en algunos ámbitos del sector servicios, donde había escasez de mano de obra, precisamente porque mucha gente se iba a trabajar a la construcción. En las zonas costeras era muy frecuente que la gente de los hoteles, restaurantes, durante la temporada turística tenían problemas para cubrir, porque el camarero que le había hecho de camarero durante 10 años se había ido a trabajar a la construcción de manera permanente. Vale, por lo tanto, fijaros que ese cambio que tenemos aquí, ahora en cambio vemos que se ha revertido esa tendencia y que entre 2006 y 2010 el número de años medios de escolarización ha pasado a 11,7. Por lo tanto, mucho más. ¿Qué ha ocurrido con la sobreeducación? Fijaros que al principio de la muestra, del análisis, teníamos un 36,6% de trabajadores sobreeducados. Ese porcentaje se ha ido reduciendo y se ha estabilizado alrededor del 30%. Mientras que el número de trabajadores infraeducados primero ha aumentado y luego ha disminuido. ¿Vale? Por tanto, ¿cómo cuadran estos resultados respecto a la hipótesis que teníamos antes? Fijaros que en España es cierto que no durante todo el periodo ha aumentado la educación. Por tanto, parte de esa reducción de la desigualdad a lo mejor tiene que ver con este freno que se produjo aquí, pero fijaros que en esta parte seguro que no. Y lo que veríamos aquí es que sí que es posible que quizás ese aumento de la educación acompañado de una cierta igualdad en lo que sería el porcentaje de trabajadores sobreeducados pueda explicar ese aumento de la desigualdad vinculado a esa mayor educación. Para mirarlo, esto es lo que os acabo de explicar, ¿vale? Intento ir muy rápido, os presento únicamente, tenía algunos resultados que iban mucho más orientados a contestar la pregunta directamente, pero como metodológicamente eran más complejos he preferido quitarlos. Y quiero quedarme únicamente con lo que serían unos resultados basados en un modelo de regresión. Dos modelos de regresión que para los que sepáis algo de econometría es algo muy sencillo, para los que no os lo sepáis, por mucho que ahora me extienda, os va a sonar a chino igual. ¿Vale? Por lo tanto, intento daros un poco la inicio. Fijaros que hasta ahora, lo que hemos hecho es comparar individuos sin tener en cuenta que cada individuo tiene unas características propias, que son su edad, son su sexo, es evidentemente el nivel de estudios, es también el puesto de trabajo que tiene y trabaja en una empresa determinada. ¿Vale? Para poder descontar todas esas características y ver realmente el efecto de la educación, lo que hacemos es estimar lo que se conoce como una ecuación de Mincer, una ecuación minceriana, donde lo que hacemos es explicar el logaritmo del salario individual en función de una serie de controles y de nivel de estudios. De manera que habrá un parámetro que yo estimaré aplicando las técnicas adecuadas, ¿vale? Que me dirá cuánto representa para dos individuos idénticos un año más de educación. Fijaros que eso mismo que hacemos aquí para los años de estudio, abajo lo separo en tres componentes. Un primer componente que es que esos años realmente se requieran para tu puesto de trabajo. ¿Vale? Si tú eres abogado y trabajas repartiendo pizzas, ¿cuántos años de tu educación se necesitan para repartir pizzas? Pues fijaros que seguramente los obligatorios. ¿Cuántos años te sobran? Pues entre 16, que podría ser los años de estudios del abogado, y los 10 de la obligatoria, te sobran 6 años. Esos 6 años van a estar aquí. ¿Vale? Y por tanto van a tener un rendimiento distinto. ¿Vale? En estas dos ecuaciones, por tanto, lo que me van a decir es cuánto vale un año de estudio. Y vamos a ver si la interpretación de ese año de estudio, requerido, me permiten decir algo sobre la pregunta que quería contestar. Bueno, esto que tenéis aquí son los resultados de la primera estimación. Vale, hay muchos datos, pero solamente, como ya tengo poco tiempo, me centro en esta fila que tenéis aquí. Mira, la idea es que en el año 95, y teniendo en cuenta que ya hay muchos controles, hay parte de los autores que prefieren estimar sin tener en cuenta la ocupación, sin tener en cuenta el sector, porque argumentan que tener un mayor nivel de estudios
que te permita encontrar un mejor trabajo, ya es parte del rendimiento. ¿Vale? Aquí somos lo más puristas posible y suponemos que dos personas idénticas pueden llegar a encontrar el mismo trabajo con distintos niveles de estudios. ¿Vale? Es un supuesto que hay en todo este análisis económico. ¿Vale? Fijaros que esto, por tanto, estaría más en línea de una de las hipótesis que hay, que es más la educación como señal y no la educación como mejora de la capacidad de los niños. Pues la idea es que en el año 95, por cada año de estudio adicional, había un incremento de salario del 5%. Ese dato es relativamente parecido, un poquito inferior, al que se observa en otras economías de nuestro entorno. En la mayoría de los países de nuestro entorno, los rendimientos en la educación están entre el 5 y el 10%. ¿Vale? Por tanto, en la banda baja. Fijaros que durante la etapa expansiva, esos rendimientos disminuyen hasta el 3%. Fijaros que eso lo que quiere decir es que una persona que entraba en el mercado de trabajo en el año 2006 no veía recogida de la misma manera, ¿vale?, esa inversión que había hecho respecto a otro que había entrado antes, y por lo tanto fijaros que esta caída en la prima de la educación es lo que explica en parte, sea deseado o no, este estancamiento en los niveles de acumulación de capital humano. El mensaje de no vale la pena seguir estudiando ha estado en nuestra sociedad durante mucho tiempo. Vale, fijaros que si hay algo positivo de la situación actual, es que sí que parece que esa situación ha cambiado. Y de hecho vemos que en los datos de 2010, la prima a la educación vuelve a estar alrededor del 5%. Por lo tanto, fijaros que tanto la probabilidad de mantener el empleo, que no lo veis aquí, pero lo tenemos en otros trabajos, como la probabilidad de no perderlo, es una probabilidad mucho más alta para la gente que tiene mayores niveles de educación, y eso también va acompañado de un mejor salario. Por lo tanto, hoy en día, la educación es aún más importante a nivel individual. A nivel global, ¿en qué se traducen estos datos? Pues fijaros que justamente se traduce en esa idea de que durante la primera parte del periodo no observamos que ese aumento de la educación haya tenido un impacto sobre la desigualdad, en parte porque se vio frenado durante esta parte de aquí. Pero en el momento en el que ese nivel de estudios ha continuado aumentando, sí que vemos que aumenta ese rendimiento y eso se ha traducido en una mayor desigualdad. Eso es lo que vemos también cuando analizamos qué ha ocurrido con el rendimiento de los años requeridos. Fijaros que si yo ya no me centro en lo que es cualquier individuo, sino que únicamente analizo aquel que trabaja para lo que ha estudiado, el rendimiento es claramente superior. 6, 7, 9 y prácticamente 10. Pero fijaros que no cae, se mantiene relativamente más estable. Los años sobrantes también. ¿Vale? Por lo tanto, fijaros que de alguna manera, y ya intentando, estoy a menos alto porque no tengo tiempo, ¿vale? Pero por lo tanto, fijaros que lo que vemos es que, aunque hemos visto que en el periodo analizado la desigualdad ha caído y que la sobreeducación es importante y que ha habido un aumento de lo que sería el nivel de capital humano de los trabajadores, fijaros que eso durante una parte del periodo no se tradujo en un aumento de la desigualdad porque había una gran demanda de trabajo, y esto cuadra con lo que luego nos explicará nuestro compañero Pedro, ¿vale? Pero fijaros por lo tanto que hay una gran demanda de trabajo en sectores donde los estudios no eran importantes o no eran imprescindibles. Fijaros que en el momento en que la situación ha vuelto a la normalidad, España se está volviendo a comportar como un país más dentro de ese conjunto de países de la OCDE. ¿Cómo contribuye o qué relación guarda esta evolución de la desigualdad en relación a la salida de la crisis? Bueno, mira, sobre eso hay mucho debate, quizás no tanto en nuestras sociedades que son muy igualitarias, pero sí en los países en desarrollo. Existe un gran debate sobre si las políticas tienen que llevar a cabo, tienen que orientarse a reducir la desigualdad o no, y cuál es el nivel deseable de desigualdad. Fijaros que si pensamos en una situación en la que todos cobrásemos exactamente lo mismo, con independencia de lo que hiciésemos, fijaros que no hay ningún incentivo a formarse, no hay ningún incentivo a hacer bien nuestro trabajo, y por lo tanto fijaros que esta situación no es la deseable. Un nivel de desigualdad cero, hemos vivido durante muchos años la experiencia socialista, y hemos visto que eso no acababa de funcionar. Ahora, un nivel de desigualdad muy elevado tampoco lo es. ¿Vale? Si no garantizamos que hay una cierta igualdad de oportunidades, fijaros que tampoco vamos a conseguir nuestros logros. Por lo tanto, la idea es situarnos en un nivel intermedio. Ese nivel intermedio tiene que servir para que la gente tome sus decisiones sabiendo cuál va a ser el rendimiento que va a obtener de sus inversiones. Y fijaros que lo que había pasado en España durante la etapa expansiva
era que habíamos perdido el valor de la educación. Vale, la educación no se remuneraba en el mercado de trabajo. ¿Por qué? Porque realmente los trabajos en los que había escasez de mano de obra, en los que había mayor demanda de trabajo, como sois economistas o muchos, ¿vale? Y sabéis que la oferta y la demanda determinan el precio de un producto. ¿Vale? En un mercado totalmente competitivo no, pero el mercado de trabajo no lo es. Por lo tanto, fijaros que si teníamos escasez de mano de obra en unos sectores, el salario subía, pero fijaros que los dos sectores donde sobraba mano de obra, el salario no crecía con la misma velocidad. Lo que hemos vuelto ahora, a partir de la crisis, a tener, es por lo menos un sistema, digamos, de fijación de salarios que sí que respeta lo que sería la situación normal de una economía como la nuestra, donde debemos orientar nuestra producción hacia sectores que sean mucho más intensivos en conocimiento y, por tanto, fijaros que de alguna manera, vuelvo a la presentación anterior, poniendo de manifiesto la necesidad de innovar. Bueno, lo dejo aquí. Espero que hayáis aprendido algo, ¿vale? Y como dice la viñeta de Fortes, que como sabéis es el maestro de todos los pensadores españoles, pues espero que no os haya aburrido más, ¿vale? Muchas gracias. Un poquito de silencio, vamos a abrir un breve turno de preguntas, pero yo creo que después de esta magnífica presentación y sobre todo el final, me parece que ha sido muy larga, pero sobre todo el final me ha parecido muy interesante, con las conclusiones muy potentes. Pues me gustaría que si alguien tiene alguna cuestión se la planteara a Raúl. Rompo el hielo como antes y espero que luego como antes también me sigan, ¿de acuerdo? A ver, me ha parecido muy interesante lo que has comentado al final, de cómo los rendimientos de la educación han aumentado en época de crisis. Más que una pregunta es, no sé, como un comentario, y te pido que lo matices o que lo complementes. Es, cuando haces el análisis de desigualdad salarial, lógicamente te refieres a ocupados, a gente que tiene trabajo, ¿no? Ahí ese resultado es muy interesante. Tú mismo has comentado que en otros trabajos también habéis comprobado, una cosa que se conoce, que además de que los educados tienen un salario mayor, me parece que se paga mejor, durante la crisis también han mantenido mejor el empleo y las tasas de paro, dentro del aumento tan grande del paro que tenemos, no se ha distribuido de forma homogénea entre los diferentes niveles educativos, sino que los más educados, aunque ha aumentado su nivel de paro, ha aumentado menos proporcionalmente que de otros colectivos. En visión de conjunto, si tienes en cuenta no solamente que ganan más o se pagan mejor los rendimientos de la educación ahora en la crisis, también que han perdido menos el empleo, me gustaría que dijeras o comentaras, matizaras si todavía es más positivo dentro de la situación mala que tenemos en la crisis el hecho de prolongar los años de estudio o aumentar el nivel educativo. Entiendo lo que decimos, que tienes salario esperado, que no tengas, como tienes el otro documento, ¿cómo lo ves? ¿No? Es decir, la visión de conjunto, ¿no? Porque yo creo que reforzaría un poco las conclusiones que tienen, ¿no? No sé cómo lo ves, Raúl. Bueno, yo creo que lo que planteas es, si intentando reformular tu pregunta, ¿no? Probablemente lo que tú planteas es, si en la situación actual es mejor intentar buscar un trabajo, o dado que la situación es la que es mejor seguir estudiando, teniendo en cuenta que eso además tendrá un mayor rendimiento en el futuro. Probablemente... Sobre todo que, no sé si es una pregunta, un comentario, sobre todo que el rendimiento, por decirlo, rendimiento esperado, ya no solamente que tengas un salario mayor, sino que es que además vas a tener salario, que es el principal problema que hay ahora, ¿no? Es decir, es que hay mucha gente que ni siquiera tiene salario, ¿de acuerdo? Esa es la idea, ¿no? Bueno, realmente la situación, a ver, todos los que estéis ya en los últimos años, seguramente todos tenéis la preocupación que plantea Ángel directamente, ¿no? Bueno, yo acabo de estudiar,
me voy al mercado de trabajo y ¿qué va a ser de mi vida? ¿Qué va a pasar conmigo? ¿No? A ver, realmente las tasas de inserción laboral de los graduados son tasas de inserción relativamente altas. En Cataluña hay una agencia, que se llama la Agencia para la Calidad Universitaria, que realiza encuestas de inserción laboral cada cierto tiempo, y ahora justo este año han presentado los resultados de la última encuesta. Entonces, la idea es que son gente que mayoritariamente se graduaron en el 2009 y se les ha seguido durante 2 años, 10, 11, y se ha visto cuál era su situación laboral. Entonces, realmente lo que se ha observado es que un porcentaje altísimo, alrededor del 60-70%, habían tenido algún trabajo, aunque a lo mejor en el momento de la encuesta no estaban trabajando. O sea, lo que sí que se observa es que existe un elevado grado de inserción laboral, es decir, la gente se mueve, la gente encuentra trabajo, pero sí que es cierto que encontrar un trabajo permanente requiere mucho tiempo. De hecho, insisto de nuevo que Isabel me corrija si me equivoco, ¿no? Pero existe evidencia de que en España realmente conseguir un trabajo indefinido cuesta entre 6 y 7 años. ¿Vale? Es decir, desde que te incorporas al mercado de trabajo. Y lo que también se ha visto en otros mercados de trabajo, como el americano, donde existen estudios para todo dentro del ámbito de la economía laboral, es que lo que sí que es determinante es el momento en el que tú te incorporas en el mercado de trabajo. Es decir, alguien que se incorpora en el mercado de trabajo en un momento de crisis, no solamente encuentra un peor trabajo de lo que es el momento de expansión, sino que el resto de su vida laboral se ve afectada por esa situación. Vale, por lo tanto, este sí que no es un resultado muy optimista para vosotros, pero sí que eso tiene que llevaros a pensar muy bien en que a veces es más importante seleccionar muy bien la primera oferta laboral que tengáis, evidentemente siempre que eso sea posible por las condiciones familiares, económicas, etc. Vale, pero es mucho más importante acertar en el primer trabajo que no es mejor coger lo primero que os salga. Con eso no quiero decir que no tengáis que sufrir temporalmente fenómenos de sobreeducación, que evidentemente nadie puede llegar y puede ser automáticamente director general de una empresa. Hay que pasar por un proceso y ese proceso lleva tiempo. Pero sí que es muy importante tener muy claro cuál es nuestro horizonte profesional. Es decir, lo que no podemos hacer tampoco es salir de aquí y no tener claro en qué sector, en qué ámbito queremos encontrar trabajo. Ahí vuelvo a insistir en la necesidad de mejorar nuestros servicios de orientación y de intermediación públicos, ¿no? Porque realmente eso es algo que, poniéndome en la piel de todos vosotros, pues seguramente no sabría ni yo mismo por dónde empezar. Entonces, lo que no es una mala estrategia, como bien planteaba Ángel, es quizás teniendo en cuenta esta evidencia, es mejorar nuestra formación, o la otra opción, que evidentemente es una opción costosa, que es la opción de moverse, de emigrar. Bien sea a un sitio donde podamos encontrar un trabajo con un mayor salario desde aquí, o bien sea porque vamos a encontrar algo que realmente está dentro de nuestro ámbito. Pero insisto, esta opción evidentemente tiene unos costes importantes, no solo económicos, sino sobre todo personales. Vale, pero lo que sí que es cierto es que si dentro de esta, digamos, presentación el mensaje final es positivo, en el sentido que la educación se revaloriza, lo que sí que tenéis que tener presente es eso, es que tenéis que encontrar el trabajo donde vuestra educación cuenta. Y eso tampoco es inmediato. Pues bueno, dentro de ese pesimismo, pues sí que yo creo que, como os decía, las tasas de inserción de los graduados, al menos en Cataluña, son tasas de inserción laboral que están muy por encima de la media. Por tanto, la idea de que vuestra inversión de estos 3 o 4 años, de aguantar aquí las 10 horas y de sufrir los parciales dentro de la economía, pues vale la pena. Los aplausos, no sé si se refieren a que estés cansado o el comentario de los parciales de introducción a la economía. Espero que sea lo último. No sé, simplemente le comento. Una última pregunta si queréis, porque a lo mejor alguien quiere decir algo. Sé que estáis cansados. No hay ninguna cuestión más. Dejamos aquí la sesión de la mañana. A las 4, por favor,